Para el que cree, todo es posible. En Aliento Radio, siente, respira, vive. Estas son las redes sociales oficiales de Aliento Radio: Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter y YouTube. Encuéntranos como @Aliento Radio Oficial. Aliento Radio Oficial. Bienvenidos a Latinos en USA, el podcast donde celebramos el espíritu emprendedor de nuestra comunidad latina en Estados Unidos. Soy Viviana Cabrera, creadora de Emprende con Vivi, y estoy aquí para acompañarte en este espacio dedicado a hablar acerca de migración, emprendimiento y las historias inspiradoras que nos conectan como comunidad. Acompáñame a descubrir cómo podemos encontrar el éxito. Gracias por unirte a esta aventura. Bienvenidos a Latinos en USA. Este podcast está siendo patrocinado por Beco Press, soluciones de impresión de alta calidad para todo tipo de proyectos. Comunícate con ellos al 281-888-1310. Real Beauty por Laura Ávila. Cortes de cabello, peinados personalizados, manicure, pedicure, maquillaje profesional y todo tipo de servicios acompañado de profesionales. Comunícate con ellos al 346-449-1220. Monrealtor hace realidad el sueño de tener vivienda propia. Comunícate con Ana Castañeda al 343-497-9931. Y finalizamos con Click Events, y ellos transforman cada espacio en una experiencia inolvidable. Decoraciones de fiestas y cualquier tipo de eventos. Comunícate con ellos al 832-374-8703. Gracias a todos nuestros patrocinadores. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a este primer capítulo del podcast Latinos en USA, el podcast de Emprende con Vivi. Estoy muy contenta de poder iniciar este año con este podcast creado para ustedes con el fin de guiar, apoyar y crecer juntos en comunidad. Hoy vamos a hablar de algo muy especial, y es mi propio proceso de reubicación aquí en los Estados Unidos. Les estaré contando acerca de esos primeros pasos que di, pasos que estuvieron acompañados de emoción, pero también de mucho miedo e incertidumbre alrededor de esos cambios que estaba dando al cambiar a esta nueva vida. Este podcast ha sido creado como una respuesta a toda nuestra comunidad inmigrante que a veces está en ese proceso de iniciar una nueva vida y tienen tantas dudas, pero también para esas personas que ya decidieron empezar y que tienen muchísimas inquietudes respecto a cuáles son esos pasos y ese proceso que deben de dar para empezar esa nueva vida. Y esto es lo que queremos transmitir en nuestro podcast de Emprende con Vivi. Así que bienvenidos, gracias por compartir esta nueva aventura con nosotros. Bienvenidos a Latinos en USA. Comenzamos. Mi nombre es Viviana Cabrera y quiero compartir contigo una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar en mi vida, y es poder migrar a los 40 años. Y para el que puede estar en una etapa similar, podrá saber que es una decisión muy difícil, y más cuando tienes toda una vida hecha en tu país. Yo tomo esta decisión para acompañar un sueño que inicialmente fue de mi esposo. Soy una mujer demasiado familiar, y para mí poder compartir la vida al lado de mis padres, mi esposo, mi hija, pues es algo muy importante. Y fue precisamente ese sentimiento de poder estar cerca a mi familia lo que me motivó poder acompañar a mi esposo en esa nueva aventura. La verdad, en mis planes nunca había estado cambiar de país. Sin embargo, mi esposo le inquietaba bastante poder
mejorar nuestro idioma, poder expandir nuestras posibilidades. Y soy una convencida que cuando deseamos algo y lo podemos hacer en familia, pues grandes cosas suceden. Y fue así como me animé a poder acompañar ese sueño y seguir construyendo juntos ese camino que Papito Dios nos entregó para compartirlo juntos. Cuando decidimos migrar, empezamos a revisar muchas opciones. Una de ellas fue empezar a mirar Canadá, mirar Australia, pero el clima o la distancia nos acobardaba un poco de tomar este camino. Y fue así como empezamos a explorar posibilidades y encontramos que Estados Unidos podía ofrecernos oportunidades increíbles de poder hacer cosas diferentes. Y fue allí donde tomamos la decisión de que este era el país para nosotros, el país para retarnos, salir de nuestra zona de confort y empezar una nueva vida. Encontramos varias opciones, las cuales estudiamos minuciosamente y después de analizarlas mucho, decidimos que la visa de inversión era una opción para nosotros, pero esto nos colocaba en grandes retos porque esta visa requería que pudiéramos tener un dinero importante para poder empezar esa nueva vida. Y fue así como que empezamos ahora en el reto de cómo íbamos a lograr poder hacer esto. Pero les cuento que cuando estábamos en esa posición aprendí dos cosas importantes. La primera, y es que cuando tu propósito de vida está alineada con lo que Dios quiere para ti, no hay nada que impida que tú puedas lograr tus objetivos. Y la segunda, el tiempo de Dios es perfecto, porque cuando se dan las cosas en el tiempo que Él nos coloca como momento, pues grandes cosas suceden sin importar que a veces no creamos incluso de que seamos capaces de asumir ciertos retos. Les cuento que fue increíble cómo la mano de Dios empezó a ser parte de nuestro camino. En un mes vendimos absolutamente todos nuestros activos y era emocionante poder ver cómo todo iba fluyendo de una manera tan rápida, pero también les cuento que en esa fluidez empezaron a aparecer los sentimientos de temor que se apoderan de nuestra mente cuando nos enfrentamos a estos procesos de cambio. Y fue allí donde empecé a pensar, bueno, ¿y qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa si nos tenemos que devolver? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa? Y les cuento que obviamente es un tema complejo, porque obviamente cuando decides dejar atrás esa vida que traes y pensar en cómo puede ser esa nueva vida, pues se necesita obviamente tener a Dios en el corazón y saber que Él te lleva de la mano para sacar adelante todos los retos. Y les cuento que empezamos a contarles a nuestros familiares más cercanos acerca de nuestra decisión que estábamos tomando de hacer ese cambio de vida. Y también empezaron a surgir unas preguntas. ¿Y qué pasa si la visa no les sale? ¿Y qué pasa si no funciona? ¿Y qué van a hacer? ¿Se devuelven? ¿Cómo funcionaría todo? Preguntas que eran bastante difíciles para nosotros poder responder y que nos seguía obviamente ocasionando pues muchos temas de miedo en nuestro proceso. O sea, tenemos toda la seguridad que esas preguntas surgen obviamente de la preocupación de nuestra familia por lo que pueda pasar con nosotros. Pero entonces en ese momento tomamos una decisión y la decisión fue entregarle a Dios nuestro camino, nuestro proceso y todo lo que pasara de ahí en adelante, porque definitivamente cuando no están nuestras fuerzas solucionar cosas, pues todo hay que dejarlo en manos de Él. Y así empezó a transcurrir todo. Les cuento que fue muy difícil decirle adiós a nuestros familiares, decirle adiós
al banco que me vio crecer profesionalmente, a nuestros amigos cercanos, pero en ese momento tomé la decisión de no concentrarme tanto en el tema del dolor por la partida, sino más vale de prepararme para ese gran paso que estábamos dando. Y fue así como llegamos a Estados Unidos. Llegamos en un agosto con mi esposo, con mi hija, con muy poco equipaje, pero con un corazón llenito de esperanza de que cosas buenas iban a pasar en nuestra vida. Y les cuento que cuando llegamos inicialmente a un hotel donde pasamos nuestros primeros días, mientras empezábamos nosotros a ir comprando esos primeros bienes inmuebles que iban a ocupar un apartamento que habíamos alquilado de manera online aquí en Estados Unidos. Les cuento que el alquiler de ese apartamento fue todo un fiasco porque pues hicimos todo a distancia. El apartamento obviamente por redes sociales se veía supremamente bonito, con muy lindas zonas sociales y de hecho era así, pero pues obviamente lo que no alcanzábamos a ver era qué ocurría al interior y habían cosas que no empataban mucho con lo que nosotros estábamos esperando de el lugar donde íbamos a vivir. Sin embargo, les cuento que tuvimos que quedarnos ahí, decidimos respetar ese contrato que empezábamos con esta inmobiliaria, dado que aquí en Estados Unidos, cuando te pasas a vivir a un lugar y más cuando eres extranjero, debes de colocar entre 1 y 3 veces el valor del arriendo como depósito. Y nosotros, por supuesto, recién llegados, no estábamos dispuestos a perder este dinero empezando. Entonces decidimos que íbamos a estar allí, íbamos a aceptar lo que Dios había colocado inicialmente en nuestro camino y que ya íbamos a tener como esa oportunidad de poco a poco ir creciendo. Llegó el momento de empezar a comprar los muebles y no se imaginan también las sorpresas que nos llevamos. Íbamos con un presupuesto que no nos alcanzaba para mucho, pero cuando estábamos allí mirando el lugar donde estaban pues esos muebles lindos y todo ese mobiliario que queríamos comprar, decidimos que íbamos a comprar algo que estuviera a nuestro gusto, ¿sí? Que así no fueran muchas cosas, pero que todo fuera a nuestro gusto y que nosotros nos sintiéramos que el hogar que estábamos construyendo era el mejor hogar para nosotros. Así que ajustamos nuestro presupuesto, compramos las cosas más básicas, nuestra cama, nuestro televisor, nuestros muebles, y bueno, así empezamos a ocupar ese apartamento. Y les cuento que fuimos afortunados porque pudimos llegar a un apartamento propio, a un lugar propio, a un espacio donde pues no teníamos que compartir nada con nadie. Y esto es, digamos, lo primero que yo quiero recomendar, porque definitivamente cuando emigramos en familia es muy importante que podamos proporcionarles un lugar seguro desde el primer día. Ya obviamente la decisión de emigrar por sí sola es una decisión difícil. Ahora imagínate que no llegas al lugar propio, a un lugar donde puedas decidir, donde puedas sentirte triste, donde puedas hacer tus cosas, sino que dependas de un hogar, de un tercero. Entonces, siempre traten de poder llegar a su propio espacio, sin importar qué tan grande o pequeño sea, pero que sea su propio espacio. En este caso, nosotros empezamos con un apartamento. No era el más lujoso, pero era un apartamento cómodo y, por supuesto, creamos un espacio lleno de paz, de amor para nuestra familia y bueno, estuvo perfecto para empezar. Una vez instalados, empezamos a organizar todo para que empezara a trabajar nuestra empresa. Y les cuento que ahí también me llevé varias enseñanzas porque yo en mi cabecita o en mis planes estaba que mi esposo se dedicaría por completo a la empresa por la visa que traíamos y que yo saldría a buscar trabajo en entidades financieras.
pues como lo hacía en Colombia. Sin embargo, Dios tenía otros planes para mí. Resulta que yo salí a buscar opciones en el mercado laboral aquí en Estados Unidos y rápidamente me di cuenta que esto iba a ser un tema difícil. ¿Por qué? Porque definitivamente el inglés era muy importante y esa fue la primera barrera que encontré cuando inicié mi camino de poder empezar una vida aquí en Estados Unidos. Quiero ser muy honesta con ustedes. Estados Unidos es un país de oportunidad, ¿sí? Pero para quienes quieren hacer un camino profesionalmente es importante el idioma. Y yo me di cuenta de que esto era algo para lo cual me faltaba bastante. Y esto fue para mí como un balde de agua fría porque obviamente en Colombia era totalmente independiente financieramente y aunque teníamos el salario de mi esposo y nos alcanzaba para vivir cómodamente, definitivamente valoro muchísimo poder manejar mi propio dinero, como lo hacía en Colombia. Y fue allí donde me enfrenté a el desafío más grande que yo creo que he vivido aquí en Estados Unidos y es hacerme la pregunta, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Qué voy a hacer aquí? Y sabía que no quería tomar el camino tradicional que de pronto muchas personas toman cuando recién llegan a Estados Unidos, pero también sabía que empezar a estudiar y llegar al nivel de idioma que necesitaba para empezar a hacer cosas profesionalmente dependiendo de algún empleador, eso era algo que iba a tardar. Y fue allí donde les cuento que empezó a darse en mí un cambio de perspectiva. Yo sentí que necesitaba hacer unos cambios mentales para poder enfocarme y entender qué era lo que finalmente pues, yo iba a hacer acá. Y decidí aceptar el proceso que estaba viviendo, porque es que muchas veces tratamos obviamente de resolver todo de manera inmediata sin darnos cuenta que todos los procesos tienen un tiempo. Y así fue como yo decidí agradecerle a Dios porque podía estar en mi casa, podía cuidar de mi hija, podía tener tiempo para mi bienestar, pero sobre todo también tenía esos tiempos de calidad para poder pensar detalladamente qué era lo que quería hacer. ¿Qué era lo que quería hacer? Y entendí también que no todo tiene que resolverse de manera inmediata. Y yo creo que este cambio de mentalidad hizo que yo descubriera que esta era una oportunidad que yo tenía para reinventarme. Definitivamente, para los que puedan estar en una situación como esta, yo quiero decirles que definitivamente se proyecten, que se arriesguen a hacer cosas diferentes, que salgan de la caja y trabajen por esos sueños, por algo que les apasione. Todo en la vida definitivamente es temporal, cuando tú tienes un propósito claro y tomas acción para sacar las cosas adelante y que todo sea diferente. Hoy al mirar atrás, pienso que esta fue una experiencia maravillosa porque me permitió descubrir talentos que estaban allí esperando para que fueran activados. Y es que definitivamente todos tenemos talentos y capacidades muy especiales, pero a veces en el día a día nos distraemos con preocupaciones, con muchas cosas que pasan y dejamos que se apaguen. Todos tenemos cómo poder salir de esa rueda que al final no permite que nosotros podamos avanzar en nuestros sueños. Cuando emigras en familia, es importante recordar que tú enfrentas un proceso de cambio, ¿sí? Pero también ese proceso de cambio lo está enfrentando tu esposo, lo estás enfrentando tu hija. Y en nuestro caso particular, mientras yo pensaba en que
¿En qué me ponía a hacer? Pues mi esposo también estaba enfrentándose a poder sacar adelante una empresa con un idioma mediano en inglés. Mi hija estaba enfrentándose a tener que estudiar en casa, porque les cuento que Ana Sofía tuvo que estudiar en casa por 6 meses cuando en sus planes estaba que debía empezar inmediatamente a crear su red de amigos. Pero esto también nos enseñó bastantes cosas porque permitió que nosotros pudiéramos como padres estar allí al lado, apoyando a nuestra hija, estando en esos procesos de cambio que ella podía enfrentar. Y esto, para los que tienen hijos, es muy importante. Les cuento que aquí en Estados Unidos muchos niños tienen que vivir largas temporadas de tiempo solos. Y esto obviamente afecta muchísimo lo que viene en el tema de adaptación y crecimiento para ellos. Por eso yo te quiero decir a ti, si tienes una situación similar, que por favor planees, que te organices, porque definitivamente poder planearte y organizarte va a permitir que tú puedas equilibrar esa vida familiar de la vida personal y puedas darle una mejor vida a tus hijos, un tiempo de calidad para tus hijos. Ese periodo pues no fue fácil, pero definitivamente permitió que pudiéramos ser unos padres presentes y que pudiéramos estar al lado de Ana Sofía, y también nos reforzó que emigrar en familia es un reto, pero que definitivamente con organización, con apoyo mutuo, con una visión clara, es posible no solamente tener un proceso muy positivo para ti, sino para también tu grupo familiar. Quiero compartirles un poquito más acerca de nuestro proceso como inversionistas, y es que definitivamente a nosotros nos tocó poder cambiar nuestra mentalidad incluso desde que nosotros empezamos nuestro proceso migratorio. Nosotros tuvimos que romper ese tema que a veces tenemos de querer lograr información o hacer las cosas basados en las opiniones de otros o en lo que nos dice el uno y el otro, y nos tocó invertir en asesorías, invertir en profesionales que nos ayudaran a sacar adelante nuestro proceso migratorio. Les cuento que nosotros tuvimos que acceder a 3 profesionales que nos cambiaron la vida. Tuvimos que acceder a una mentora de reubicación que nos dio un panorama general de lo que necesitábamos saber al tomar ese paso de estar aquí en Estados Unidos, y realmente fue una bendición porque ella nos aterrizó un poco y nos ayudó a entender qué era lo que necesitábamos hacer y por dónde era el tema. También tuvimos que invertir en un abogado de migración. Les cuento que en el caso de nosotros tuvimos que pasar por 3 abogados. Los 2 primeros no se arriesgaban a poder hacer un caso con nosotros porque para poder acceder a una visa de inversión se necesitaba mínimo $100,000 para empezar el proceso, y nosotros íbamos con 80,000, hasta que por fin pudimos encontrar un abogado que le apostó a nuestro proceso y que gracias a Dios permitió que pudiera salir adelante. Y también tuvimos que invertir en un asesor de planes de negocios, porque ese asesor era clave para darle forma a esa visión que teníamos como empresarios, colocarlo en el papel y poder entregar algo pues bien hecho para que nos fuera bien con nuestro proceso. Entonces, el aprendizaje más valioso que obtuvimos de esto es que definitivamente, aunque invertimos en temas de asesorías, pues definitivamente hacerlo vale oro, porque es lo que permitió que avanzáramos más rápido y que pudiéramos llegar más lejos. Y esto yo creo que es importante que lo tengamos en cuenta como latinos, porque creo que todavía nos falta bastante empezar a trabajar en esto, porque a veces no queremos pagar en asesorías y queremos que todo sea sencillo, y para obtener resultados diferentes se necesitan hacer
cosas diferentes. Y quiero dejarles ya para ir finalizando este podcast, quiero dejarles como unos tips importantes para que ustedes tengan en cuenta si es que están pasando por un proceso como estos, para que puedan sacarlo adelante y puedan hacerlo de la mejor manera. Y lo primero que les quiero decir es, llega con un plan claro. Es importante que desde tu país tú puedas saber a qué te vas a dedicar, porque cada día que pasa, desde el momento en que llegas hasta que empiezas a aterrizar eso, vale oro y eso se paga con dinero. Entonces, optimicen sus recursos, planifiquen y traigan algo organizado. Segundo, migren en familia. Definitivamente hacer estos procesos solos son muy difíciles. Qué bueno poder tener a la familia que nos ayude a levantarnos cuando estemos tristes, cuando estemos pasando por situaciones difíciles. Eso es clave dentro de un proceso migratorio. Tercero, asegúrate de traer un colchón financiero. Traten de traer un dinero suficiente para que puedan vivir los 3 primeros meses siquiera mientras ustedes empiezan a generar sus propios ingresos. Cuarto, busca un espacio propio. Definitivamente poder llegar a un lugar donde tú te puedas organizar y puedas ir proyectando cómo va a ir funcionando tu familia es vital para que empiecen con pie derecho esa nueva vida. 5, tomen decisiones personales y tomen asesoría profesional. No se basen en opiniones de terceros para poder tomar decisiones personales. Y si necesitan asesoría, háganlo de la mano de profesionales que de manera objetiva y con información de valor puedan ayudarte a tener un plan de reubicación efectivo. Sexto, administra tu dinero con inteligencia. Trata de llegar a un lugar donde puedas pagar menos arriendo. A veces queremos llegar de una vez a una casa o a lugares costosos o lujosos y tenemos que darnos cuenta que debemos de saber empezar con la menor cantidad de gastos posibles para que poco a poco tú puedas ir avanzando y evolucionando y que no termines metiéndote en problemas porque no puedes pagar y demás. Todo es muy costoso en los Estados Unidos. Abre una cuenta bancaria y organiza tus finanzas. Aquí en Estados Unidos es muy importante que todo pase por bancos, el dinero es digital y eso te va a permitir también, obviamente, poder tener todo pues organizado para que puedas crecer, para que te puedan hacer créditos, para que puedas evolucionar a nivel personal y de empresa. Y lo último y lo más importante, aprovecha esta oportunidad que te está dando la vida al máximo. Sácale el provecho, disfrútala con los aciertos y desaciertos, pero aprovecha esa oportunidad que Dios te está colocando en el camino, porque yo te puedo decir algo, si Dios permitió que tú llegaras hasta aquí, es porque definitivamente cosas grandes hay para ti. Y con eso me despido, que Dios los bendiga y bueno, aquí estamos desde Latinos en USA, el podcast de Emprende con Vivi, cada viernes a las 10 de la mañana, dándote información de valor para que ese proceso que tú estás empezando a vivir o que ya estás viviendo, no lo tengas solo, lo tengas de la mano de personas que, como tú, han tenido que pasar por situaciones similares y que estamos aquí para acompañarte en tu proceso. Muy buen día para todos, bendiciones.